Buenas de nuevo, aquí Juan Gea de Bon Studio. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es un resumen del streaming, del live streaming que tuvimos la semana pasada. Era un streaming, el primero de ellos, orientado a artistas que ya trabajan con 3D Studio Max y con Maya, pero que quieren empezar a aprender a trabajar con Blender, empezar a conocer Blender. Para esto vamos a utilizar la versión 2.79, la release que acaba de salir, salió ayer si no me equivoco. Y bueno, básicamente voy a contaros lo mismo que vimos en el streaming, pero en un tiempo mucho más reducido. Bien, en el streaming, para empezar, estuvimos hablando de las vistas de... Bueno, empezamos viendo las vistas de Blender, cómo está organizado Blender. Blender por defecto no tiene ventanas flotantes en general, su interfaz está toda bloqueada dentro del espacio de trabajo, lo cual permite que no tengamos nunca nada molestándonos en el viewport o en los viewports que podamos tener activos. Estas vistas están compuestas además por determinadas funciones. Por ejemplo, en lo que es la vista 3D, aquí podemos cambiar el tipo de vista. En lo que es la vista 3D tenemos dos paneles que son muy importantes a la hora de trabajar con Blender. Primero tenemos este panel de la izquierda, que se oculta o se muestra dándole a este botón más o a la tecla T de Teruel. Y aquí tenemos varias opciones relacionadas con nuestro trabajo, ya sean herramientas para modificar lo que tengamos en la escena, ya sea crear objetos. En definitiva, este panel es sensible al contexto en el que estemos en este momento. Por ejemplo, contexto general de la escena o el Object Mode, o si tenemos un objeto seleccionado, nos vamos al Edit Mode o a otros modos de trabajo. Bien, y luego tenemos un panel aquí a la izquierda que se abre con este más o con la tecla N de Navarra. Y este panel está más relacionado con lo que vemos, con la vista. Bueno, ahora veremos que aquí aparecen las opciones de transformación del objeto que tengamos seleccionado, pero también nos aparecen las coordenadas del cursor, las coordenadas actuales, ya veremos para qué sirve. De momento las voy a dejar a cero. Tenemos opciones de vista que también veremos, tenemos opciones de shading en el viewport, tenemos opciones de display, etc. No voy a entrar en detalle porque no es un tutorial sobre esto, pero vamos, para que os hagáis una composición del lugar. Bien, vamos a ver, cuando un artista viene de otro programa, su primer impulso suele ser voy a crear un objeto. Pues cuando alguien entra en Max, lo primero que hace es crear una esfera o crear una tetera. El primer impulso es crear un objeto. Entonces, vamos a ver cómo puedo crear un objeto. En Blender todo funciona de manera bastante lógica, de manera que para crear un objeto podemos hacerlo o bien utilizando el menú Add, o bien utilizando el menú Create, el tab Create de este panel, o bien dándole la tecla Shift A. Y esto nos abre el mismo menú Add que tenemos aquí. Shift A. Bien, en este caso voy a crear un mono, que es el mono de Blender. Voy a procurar no moverme en el viewport porque todavía no os lo he explicado. Bien, ¿qué ocurre? Que me acabo de crear el mono, pero si yo ahora quiero crear un segundo objeto, le doy Shift A, cubo, y lo estoy creando encima. Entonces, esto no funciona como antiguamente Maya, que se creaban los objetos en el 000. Y cuando teníamos los objetos en el 000, luego tendríamos que moverlos donde queríamos. No, esto no funciona así. Entonces voy a borrarlo con delete. Para esto, esta es una de las funciones que tenemos en el cursor, ¿vale? El cursor sirve para indicarle al programa distintas cosas, entre ellas, o para utilizarlo nosotros como ancla o de muchas maneras. Una de las funciones que tiene es indicarle al programa dónde queremos crear un objeto. Por ejemplo, ahí. Aquí, le damos a cubo y ahí creamos un cubo nuevo. Veis que en el panel de la izquierda, cuando crea un objeto, aparece aquí un pequeño panel, que lo podemos hacer más grande, que a veces pasa un poco desapercibido. Es el panel de opciones del objeto a crear. Por ejemplo, pongo aquí el cursor, voy a crear una icoesfera. Aquí creo mi icosfera y aquí tengo las opciones de la icosfera. Pero hay que tener en cuenta una cosa, puedo generar Vs, la ubicación, rotación, etc. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estas opciones no son accesibles una vez ejecutamos otra orden, como por ejemplo mover el objeto. Estas opciones se quedan como si hiciéramos un collapse en la geometría que hemos creado y tuviéramos un editable poly o tuviéramos una malla normal de malla, ¿no? Bien. Hemos visto ya más o menos para qué sirve el cursor, luego os enseñaré otras funciones. Bueno, aquí veis que tenemos las opciones de transformación que os decía. Y ahora lo que vamos a ver es el siguiente impulso de un artista, ¿cuál es? Seleccionar el objeto.
vamos a seleccionar el objeto. Entonces mucha gente se desespera porque empieza a darle con el botón izquierdo del ratón y no selecciona, no selecciona, no selecciona. Porque el botón izquierdo del ratón no sirve para seleccionar los objetos. En Blender se selecciona con el botón derecho. Y os pido por favor que no cambiéis esta configuración de Blender por defecto. Acostumbraos a trabajar con Blender de la manera en que Blender está pensado. Igual que en Maya hay unos atajos de teclado y hay una forma de funcionar, en Max hay otra, en Cinema 4D hay otra, en Modo hay otra. Cada software tiene su forma de trabajo porque está diseñado para funcionar con esa manera de trabajo. Entonces en Blender se utiliza el botón derecho. Al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero al final se coge el tranquillo y es muy rápido y no tiene nada de especial. Entonces para seleccionar un objeto simplemente selecciono con el botón derecho. Hago clic con el botón derecho y puedo seleccionar el objeto. Para seleccionar múltiples objetos aprieto la tecla Shift y selecciono varios objetos. Y otra de las características que tiene Blender y mucha gente no la encuentra es, vale, pero quiero seleccionar varios objetos, pero quiero seleccionarlo con una caja de selección. Y cuando damos botón derecho en un sitio vacío y arrastramos, no aparece ninguna caja de selección. Vale, esto es porque tenemos que utilizar la letra B, el atajo de teclado B, que es para hacer una selección en caja, un box selection. Le damos a la B, nos aparece esta especie de cursor, y aquí sí, con el botón izquierdo, porque estamos ejecutando la orden, ¿vale? El botón izquierdo es para ejecutar órdenes, podemos hacer la selección. ¿Ve? Y le damos, ¿de acuerdo? Vale, para deseleccionar todo, no es dar botón derecho en un sitio ni botón izquierdo, es con la tecla A de All, para seleccionar o deseleccionar todo. Entonces, A selecciona toda la escena, A deselecciona toda la escena. Si yo tengo un objeto, le doy a la A y deselecciono el objeto. Bien, ya sabemos seleccionar objetos, ya sabemos crear objetos, ahora vamos a lo siguiente. Y lo siguiente es cómo puedo moverme por el viewport, porque hasta ahora no me he movido por el viewport y necesito poder acercarme al objeto, ver el objeto, etc. Bien, en Blender uno se mueve por el viewport de la siguiente manera. Se utiliza el botón central del ratón principalmente. Si hago clic con el botón central del ratón en cualquier lugar y muevo el ratón, lo que voy a hacer es orbitar. Voy a orbitar alrededor del centro de lo que tenga colocado en el centro de la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, si aprieto Shift y el botón central del ratón, lo que voy a hacer es panear. Voy a panear, voy a mover la vista. Botón central orbito, Shift, botón central, paneo. Y finalmente, si aprieto Control y botón central, lo que voy a hacer es un dolly. Es como un zoom, realmente es un dolly, porque estamos moviendo la cámara. Entonces vuelvo a repetir, botón central orbito, Shift, botón central paneo, Control, botón central hago dolly. También puedo hacer dolly utilizando la rueda del ratón, ¿de acuerdo? Bien, simplemente otra de las funciones que tiene el cursor es el Lock to Cursor, el View Lock to Cursor. Lo que conseguimos con esto es que nos bloquea la vista al cursor, de manera que yo ahora mismo tengo la vista bloqueada al cursor, voy siempre a moverme alrededor del punto que tengo colocado, en el que tengo colocado el cursor. Si por ejemplo quiero moverme alrededor de este vértice, hago clic y siempre me voy a mover alrededor de este vértice. Esto no significa que la escena se centre donde yo coloque el cursor, sino simplemente que vamos a orbitar alrededor de ese punto, ¿de acuerdo? A orbitar o a panear o a lo que queramos. Hacer zoom, por ejemplo, si os fijáis, estoy haciendo zoom, el cursor lo tengo aquí y estoy haciendo zoom siempre sobre ese punto. Por ejemplo, lo coloco aquí y siempre voy a hacer zoom sobre ese punto. Bien, con esto fuera, ¿el siguiente impulso cuál es? Pues obviamente el siguiente impulso es mover los objetos, transformar los objetos. Entonces, cuando tenemos un objeto seleccionado, sí, tenemos los mismos manipuladores que tenemos en Max, en Maya o cualquier software, pero el control con estos manipuladores deja bastante que desear. ¿Por qué? Porque Blender está diseñado para manejar las cosas de otra manera. Entonces, si empezamos, podemos tirar de ellos, igual que en Max, con el botón izquierdo en este caso, ¿vale? Podemos tirar de ellos sin ningún problema, pero cuando queremos movernos, por ejemplo, en el plano ZX, no podemos. No podemos porque no hay ninguna cajita de selección. Si lo movemos en el centro, lo que vamos a hacer es movernos como si estuviéramos utilizando el Screen Space, como si estuviéramos utilizando View en este caso, o el Screen en el caso de Max. Entonces, normalmente, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo movemos los objetos en Blender? Generalmente no nos hace falta tener el ratón cerca del objeto, lo cual acelera mucho el trabajo, sino que utilizamos para mover la tecla G de Grab. Fijaos aquí porque saldrán las opciones de la herramienta. Apretamos la tecla G, da lo mismo que yo tengo aquí el ratón, apretamos la tecla G y ya puedo mover. Pero claro, ahora mismo diréis, bueno, pero Juan, no estás moviendo en el eje concreto.
Cierto, porque para mover en un eje concreto le tengo que indicar en qué eje quiero mover. Por cierto, para cancelar la acción es botón derecho. En cualquier momento damos botón derecho y se cancela la acción. Entonces, G, muevo, botón derecho, cancelo la acción. G, muevo, botón izquierdo, confirmo la acción. Y aquí me salen distintas opciones de la acción que, bueno, ya explicaremos en otro momento. Bien, entonces con G me muevo. Pero ¿cómo lo hago en los ejes concretos? Muy sencillo. Si le doy a GX, me voy a mover en el eje X únicamente. GY, me voy a mover en el eje Y. GZ, me voy a mover en el eje Z. Pero si quiero moverme, por ejemplo, en un plano, en el ZX, lo que no quiero hacer es moverme en el eje Y, con lo cual sería G, Shift, Y. Y entonces me movería en el plano ZX. Así de sencillo. Vale, vamos a ver cómo rotamos. Siguiendo esta lógica de nombres, G es grab, coger un objeto, vamos a utilizar la R para rotar, para rotate. Entonces, R, y puedo rotar al objeto, igualmente sin ningún tipo de control ahora mismo. Fijaos que aquí abajo aparece información. ¿De acuerdo? Estoy rotando X grados, bueno, sin ningún tipo de control. Pero ahora yo quiero rotar sobre el eje X. Por ejemplo, quiero rotar sobre el eje X, le doy RX y puedo rotar solamente sobre el eje X. O cambio de idea y decido el Z. Pues sin necesidad de apretar otra vez la R o cancelar la acción, aprieto la Z y ahí estoy rotando esos grados en el eje Z. Muy bien, voy a rotar, por ejemplo, con precisión, es decir, numéricamente, el objeto 45 grados. Entonces, rotar en el eje X y escribo 45. Y si os fijáis, abajo a la izquierda aparece 45 along global X, es decir, estoy rotando en el eje global. Bien, lo dejo rotado, pero ¿qué ocurre si quiero rotar o mover en el eje local, utilizando el eje local? Vamos a ver cuál es el eje local. Me vengo aquí, le doy a local y aquí vemos el eje local transformado, ¿no? Bien, yo quiero moverme a lo largo de la Y local. Entonces, si le doy a GY, uy, no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque estoy utilizando el eje global. Fijaos aquí abajo, GY, aparece along global Y. Si le doy una segunda vez a la letra Y, a la letra Y, ¿se entiende? Estoy ya moviéndome a lo largo del eje local. ¿De acuerdo? Entonces, GY es en el global, GYY es en el local. Y esto funciona con todo. Por ejemplo, me quiero mover en este plano local ZX. Muy bien, pues G, Shift, I. Y esto me va a hacer que mueva el objeto en este plano local ZX. G, Shift, I. Y me muevo en el plano local. Bien. Finalmente, tenemos el cómo escalar objetos. Muy sencillo. Scale, la S. Utilizamos la S para escalar los objetos. Podemos escalarlos en un eje solamente, exactamente igual que lo demás. Bien, esta es la primera parte del resumen. No quiero alargarme mucho, quiero que sean vídeos cortitos. Así que espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, por favor, comentad en el vídeo. No me gusta decirlo, pero creo que es necesario, o sea que suscribiros si os gustan estos vídeos, iremos haciendo más poco a poco, y darle a like también si os gusta. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.